Bienvenida a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, al SEC Tampico, al SEC Campeche y también a la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Pero también nos acompañan por internet desde San Luis Potosí, nuestros colegas del Colegio de Bachilleres, y desde el Salón Dorado nos acompaña la ESIQUIE. También doy la bienvenida a todos los participantes que nos siguen desde sus escuelas o desde sus hogares, y en particular quiero agradecer la participación que se ha tenido en el foro de la primera sesión del seminario Repensar las Matemáticas en el 8º ciclo, ya que el nivel de la discusión que se ha generado en el foro ha subido gracias a las intervenciones de nuestros colegas de San Luis Potosí y de la ESIME Zacatenco, a la que también le damos la bienvenida. Esta sesión es una sesión especial, se transmitirá íntegramente desde el Tecnológico de Monterrey y trataremos uno de los temas que han sido recurrentes en este espacio, el tema de la modelación. En particular, el tema que hoy nos trae a colación es la enseñanza a través de la modelación y la tecnología en matemáticas, un curso de ecuaciones diferenciales. Y para discutir alrededor de este tema, tenemos la grata presencia de la doctora Ruth Rodríguez del Tecnológico de Monterrey, quien ha compartido con nosotros un par de documentos de referencia que serán el motivo de discusión, de plática, de diálogo de esta sesión. Pero antes de darles la palabra a nuestras colegas en Monterrey, quiero que veamos una semblanza de la trayectoria académica de nuestra invitada. En algunas universidades del mundo, y particularmente en las de México, la enseñanza de las ecuaciones diferenciales se enfoca primordialmente en los métodos analíticos, más que en los métodos cualitativos y numéricos. Este y otros descubrimientos fueron evidenciados en la comunidad de matemática educativa desde hace más de 20 años. De ahí la importancia de implementar propuestas innovadoras en los programas académicos de matemáticas, concretamente en los programas del área de ingeniería. Es así como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, ha estado trabajando en el diseño y la ejecución de un curso innovador de ecuaciones diferenciales, con el propósito de demostrar cómo éstas se pueden enseñar a los futuros ingenieros desde la perspectiva de los modelos matemáticos y con el uso de tecnologías específicas. En esa perspectiva, se propone retomar un enfoque de modelación matemática para el curso de ecuaciones diferenciales, enfatizando con ello que los objetos matemáticos son ante todo herramientas para modelar fenómenos diversos en contextos varios, destacando el papel que juega la tecnología. Así lo propone la doctora Ruth Rodríguez en su texto Innovación en la enseñanza de las matemáticas para ingenieros a través de la modelación y la tecnología, la experiencia mexicana. Estudio que revela la importancia de identificar las diversas habilidades que un estudiante debe desarrollar para la modelación de las competencias. Ruth Rodríguez es licenciada en Matemáticas por la Facultad de Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestra en Educación por el Tecnológico de Monterrey y doctora en Matemáticas e Informática por la Universidad Joseph Fourier en Grenoble, Francia. Actualmente se desempeña como profesora asociada del Departamento de Matemáticas del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Es investigadora en matemática educativa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así como del Comité Mexicano de Investigadores en Educación. Fue secretaria del Comité Ejecutivo y miembro de la Red de Centros de Investigación en Matemática Educativa. Desde 2008 participa de manera activa en el Grupo de Investigación Latinoamericano de Modelación y Tecnología y coordina también la Academia de Ecuaciones Diferenciales en el Departamento de Matemáticas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Es directora de tesis y profesora de programas de posgrado en Educación y en Tecnología Educativa, así como del doctorado en Innovación Educativa del mismo instituto. Sus principales intereses
son la enseñanza y el aprendizaje de las ecuaciones diferenciales para futuros ingenieros a través de la modelación y de la tecnología, así como el vínculo entre la matemática educativa y la comunidad de educación en ingeniería. Para dar la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Ruth, le voy a ceder la palabra a las profesoras que hoy van a dialogar con ella. Se trata de Adriana Cantú, profesora del Tecnológico de Monterrey, y de la doctora Gabriela Camero, del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Los dejo con ellas. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola. Sí, nos escucha. ¿Nos escuchan? Ustedes tienen la palabra. Adriana, Liliana. Sí, nos escucha. Muchas gracias, Liliana. Buenas tardes a los profesores participantes. A nombre de mis compañeros del Tecnológico de Monterrey, agradezco la oportunidad de esta sesión del seminario Repensar las Matemáticas. Para nosotros como profesores preocupados por la mejora continua de nuestra actividad docente y como investigadores preocupados por la vinculación entre la enseñanza de la matemática y la investigación en matemática educativa, es un placer participar en este seminario desde nuestras instalaciones. También le damos las gracias a nuestra colega Gabriela Camero, que se trasladó desde Tampico para participar con nosotros en esta sesión. Muchas gracias, Adriana, por esta invitación. Es muy grato poder participar con ustedes en esta sesión del seminario, la cual sin duda será sumamente enriquecedora para todos. Como ya nos informaron nuestros compañeros del Instituto Politécnico Nacional y como escucharon en su semblanza, la sesión tiene una invitada muy especial, la doctora Ruth Rodríguez Gallegos, con el tema Enseñanza a través de la modelación y tecnología en matemáticas, un curso de ecuaciones diferenciales. Desde sus inicios en la investigación en matemática educativa, Ruth se interesó por el análisis de cómo se daba la modelación matemática dentro del salón de clases. Como ella nos platica en los artículos alrededor de los cuales gira esta sesión, es deseable que nuestros estudiantes adquieran la habilidad de modelar durante su estancia en la enseñanza escolarizada, lo cual es un gran reto para todos nosotros. El buscar estrategias de enseñanza-aprendizaje que promuevan que esa modelación o esa habilidad se dé de manera natural es una de las constantes inquietudes que todos los que nos dedicamos a la docencia manejamos. Y el esquema que manejas en tu propuesta representa una excelente herramienta para nosotros. Ya tendremos oportunidad de profundizar un poco más en tu propuesta en esta sesión. Muchas gracias, Ruth, por haber aceptado la invitación de platicar con nosotros sobre este tema tan difícil pero a la vez tan útil. Gracias por participar en esta sesión del seminario. Okay. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer primeramente la invitación del comité organizador y, bueno, sobre todo que Gabriela, Adriana ya han aceptado participar, a los presentes y, bueno, en especial el apoyo de Blanca Ruiz en la organización de todo el evento. Pues, iniciemos. Bien, como todas las sesiones de este seminario, este diálogo entre docentes
y investigadores gira en torno a materiales que nuestra invitada muy amablemente hizo el favor de proporcionarnos y que se encuentran disponibles en la página web del seminario. Los productos de investigación de Ruth que desmenuzaremos en esta ocasión son dos. El primero de ellos fue publicado en Relime y gira en torno a su tema de tesis. En él se analiza una experiencia de involucrar a estudiantes de bachillerato en una clase de física en Francia para utilizar el proceso de simulación. En el segundo, este fue publicado en los Proceedings de la AC y en ella nos comparte el proceso de diseño de actividades y materiales para lo que es la enseñanza de las ecuaciones diferenciales, sustentándose en la modelación, y que Ruth ha puesto en escena con sus cursos a través de los que imparte con estudiantes de ingeniería. También estarán disponibles en la página web las diapositivas que nuestra invitada estará utilizando en esta ocasión. Profesores, los invitamos a leer con mayor profundidad estos materiales y hacer sus preguntas, ya sea por videoconferencia o bien a través del foro que fue abierto especialmente para este fin. En la segunda parte de este diálogo, nuestra invitada responderá algunas de estas preguntas, las cuales ya se encuentran actualmente en el foro, y en las que contamos con algunas de sus participaciones. También invitamos a los participantes de la sesión presencial a que vayan preparando sus preguntas para que más adelante participen. Iniciemos este diálogo. Bien, nuestra primera pregunta, Ruth. En tu primer artículo, tú nos muestras un esquema en donde describes el proceso de modelación a partir de lo que retoman otros autores. En él se manejan tres dominios: el dominio real, el dominio pseudoconcreto y el dominio matemático. Después, paulatinamente, en los sucesivos esquemas de tus propuestas, tú introduces las aplicaciones físicas y el dominio real tiende a ser un poco menos relevante. En tu segundo artículo manejas directamente el dominio pseudoconcreto y el dominio real se reduce a una franja, en donde no describes los procesos de este dominio. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia del dominio real y por qué consideras que va perdiendo su importancia conforme se va introduciendo el dominio físico? Gracias, Gabriela. Bueno, en primer lugar, me gustaría presentarles un poquito, para contestar la pregunta, mi visión sobre la modelación. Si me ponen la diapositiva 3, por favor. Bueno, básicamente en un primer momento concibo la modelación como lo que la mayoría de la gente está de acuerdo, la relación entre las matemáticas y la realidad, esa conexión de ir y venir entre matemáticas y realidad. Sin embargo, como bien dices, Gabriela, en mi primer esquema, en Relime, que es de mi tesis, concebía la modelación como ese ir y venir entre tres grandes dominios. Si en la diapositiva 4 lo muestro de manera muy general, sé que no se alcanza a ver con detalle, pero efectivamente ahí reconocí en el contexto de la izquierda, en la parte amarilla, la realidad, y posteriormente el objetivo es irnos hacia la matemática, a través de eso que algunos autores han llamado lo pseudoconcreto, que es el dominio intermedio. Michel Henry es un didacta francés quien acuña este término. Sin embargo, en otros investigadores de la comunidad anglosajona acuña el término modelo real, ¿no? Finalmente, en mi tesis doctoral, de donde sale el artículo de Redime, retomé mucho la importancia de reconocer una transposición de lo que esto debería ser la modelación desde el punto de vista de un experto, mientras que en la siguiente diapositiva, y fueron parte de las conclusiones de mi estudio, de mi tesis doctoral, solamente reconozco que la realidad que está presente en el contexto escolar es una realidad más reducida, más simplificada, y es eso a lo que he llamado pseudoconcreto. No sé si podemos ver la diapositiva 4 para que se vea un poquito gráficamente cómo se ve ese cambio. No es porque inserté el dominio físico que desaparece el dominio pseudoconcreto, no es exactamente la razón,
Sin embargo, sí reconozco en mis trabajos actuales, como que pongo en duda la cuestión de la realidad, ¿no? Sé que por ahí nos acompaña Johnny Villa de Colombia, y hay otros investigadores que van a ahondar más en esta cuestión de qué es la realidad. Yo me preguntaría eso. Y reconozco que al menos en lo que yo vivo como maestra y en mis trabajos, la realidad es reducida a eso pseudo concreto. No la realidad compleja tal cual es. Habrá trabajos posteriores en los que habría que ahondar con más detalle, como otros colegas lo hacen, la pseudo realidad, la realidad, cómo movernos hacia ese sentido. Gracias. Muchas gracias, Ruth. Me parece muy interesante el manejo que algunos autores hacen sobre la noción del contexto real, como todo aquello que no es matemática. ¿Tú crees que esta definición es correcta o la podemos aplicar directamente en el aula? Incluso en la modelación real se parten de principios o leyes ya conocidos y consideraciones o aproximaciones sobre un fenómeno o un problema de estudio que se quiere modelar, ¿sí? El cual es verificado posteriormente en experimentos. En otros casos, los datos experimentales están antes del modelo analítico y se realiza un modelo matemático por medio de ajustes. En el contexto escolar, ¿cuáles son las dificultades específicas para modelar de esta manera? Ok, pues es que en realidad yo encuentro en mi tesis doctoral hallazgos de que a pesar de la transposición de la modelación que existe en el contexto escolar, una modelación más escolar, observo serias dificultades de parte de todos los actores, ¿no? En principio me gustaría hablar de algunas dificultades que he observado en los alumnos. Por ejemplo, el alumno suele desconocer mucho el proceso de modelación, es poco familiar a este proceso finalmente de la ciencia. En la diapositiva 8 muestro de manera muy general algunas, pero las comentaré. La segunda cosa que he observado es que hay una poca comprensión de parte de los alumnos sobre el problema inicial. Es decir, parten a resolver problemas sin saber qué es lo que se busca, ¿no? O sea, qué es lo que se pretende hacer, una claridad en la problemática a encontrar. Un tercer punto es, efectivamente, como bien dice Adriana, el desconocimiento de leyes y principios. O sea, esa es una de las partes que empezamos a meternos con la modelación. Desconocer en cada dominio donde modelamos, químico, físico, mecánico, las leyes y principios que rigen esa disciplina, es parte de lo que habría que aprender. Otra de las cuestiones es la parte de pasar de los modelos verbales, a los físicos, a los químicos, hacia los matemáticos, que es nuestra finalidad. Ese pasaje, vamos a ver más adelante, es, para mi punto de vista, la parte crucial, ¿no? Como el corazón de la modelación, y que efectivamente causa problemas. Por otro lado, los alumnos hoy en día los reconocemos, al menos en mi instituto, como nativos digitales. Sin embargo, yo reconozco que usar la tecnología para fines sociales es una cuestión, y observo muy poca familiaridad del alumno con la tecnología para poder modelar los objetos. O sea, es un conocimiento específico de la tecnología y que ese lo he visto poco presente. Y finalmente, la parte más rica para mí de modelación, todas las fases son bien importantes, no ahondé mucho ahorita, pero el proceso como lo diseñé en mi tesis doctoral y el que ha sido mi base para todos mis trabajos, lo diseñé efectivamente en base a varios autores clásicos en la comunidad internacional. Sin embargo, pues una de las cuestiones que ha ido personalizando mi trabajo es esta presencia del pseudo concreto y esa visión de la modelación pensada gráficamente como etapas, las cajitas, y esas transiciones entre etapas, que son esas flechas. Entonces vamos a ver que esa parte de interpretación, de regresar de la matemática a la realidad, o pseudo realidad, o pseudo concreto, vamos a ver que es una parte muy rica, que en mi interacción aquí en el instituto con ingenieros, he visto que es una de las partes donde más les gusta pasar tiempo, y que en la clase de matemáticas solemos obviar. O sea, ya tienes el valor numérico, pues ya sabes qué significa. Y básicamente hasta uno como maestro le da poco tiempo. Entonces, todas esas cuestiones que son realmente pueden ser descritas desde el punto de vista del esquema de modelación o de mi visión del proceso de modelación, es lo que observaban los alumnos. Del lado de los maestros, en la siguiente diapositiva, en la número 9, pues me permití y me atrevo a decir aquí que tenemos las mismas dificultades. Yo como maestra que he implementado la técnica en mi clase, me he tenido que enfrentar yo misma a ir superando poco a poco cada una de ellas, ir aprendiendo más. Y como personas generalmente un poco más mayores, creemos que tenemos concepciones y creencias muy arraigadas
de lo que finalmente es nuestro trabajo de profesor de matemáticas. Como tenemos una visión muy específica de la matemática, a veces cuesta trabajo como romper algunos vicios, algunas costumbres, ¿no? Y finalmente nada más quisiera terminar con algunas restricciones de naturaleza institucional. Quizá vamos a escuchar en los presentes las limitaciones de tiempo. Finalmente es nuestro principal enemigo como maestro. El tiempo institucional es limitado, es finito, y hay que hacer elecciones finalmente para poder implementar modelación. Esa es una otra historia que habría que discutir en su momento, pero es posible si hacemos las elecciones adecuadas. Y pues la última y no menos importante es la parte de infraestructura del equipo. O sea, el contar con equipo, como vamos a ver ahorita, para poder hacer modelación. Pudiera ser una limitante en un primer momento, pero vamos a ver más adelante que es posible con lo que se tiene. Muchas gracias. Bien, Ruth. Entonces, tú nos mencionas algunas problemáticas que existen para implementar el proceso de modelación. Ya mencionaste por ahí lo que son los conocimientos de los principios y las leyes que se necesitan, que muchas veces los estudiantes no los conocen, las creencias de los profesores, las pocas habilidades tecnológicas que pueden existir, tanto por parte de los estudiantes como por parte de los profesores, y en sí las dificultades que encierra el proceso de modelación como tal. Mencionabas también lo que es la falta de comprensión y de interpretación en los estudiantes. Y uno de los grandes problemas que se han reportado en lo que es la enseñanza de las matemáticas, en las investigaciones educativas que se han realizado, es precisamente esa desvinculación que existe entre el lenguaje verbal y el lenguaje matemático, que tú hace un momento nos mencionabas ya. Dentro de tu propuesta de esquema, entonces, ¿cuál sería esa transformación? ¿O cuál sería el papel de esa transformación de lo verbal a lo matemático? ¿Estaría esta parte dentro del dominio pseudoconcreto? Ok, muy bien. Pues si pudiéramos retomar la diapositiva 12, quise volver a retomar mi esquema y justamente señalar ahí, si podemos dar un enter más, la parte de una transición. O sea, justamente es pensar a la modelación como un proceso. Y que esta dificultad en particular que mencionas, Gabriela, es como la transición de lo verbal, que pudiera estar situado en un dominio pseudoconcreto, más que real, o pseudo-real, versus la parte física. Son una serie de transiciones entre diferentes dominios, que es lo que también causa la principal dificultad de los alumnos. Por ejemplo, he escuchado maestros que dicen que yo pongo un problema en contexto o con palabras y el alumno no hace nada. Entonces, eso fue una de las primeras detonantes para mí cuando empecé la tesis, de decir, bueno, el no hacer nada, o sea, ¿qué hay detrás de eso? Y en verdad, cuando uno escucha a los alumnos, los observa, los estudia, se da cuenta que le estamos pidiendo mucho en realidad. Y esa es la parte fina del proceso, de pensar en términos de un dominio como física, como el caso de Relime, en contexto de circuito eléctrico como tal, un diagrama de bloques para un contexto mecánico, y de ahí todavía pasar a la parte matemática. En realidad, esa es la fase para mí central de modelación, y si se dan cuenta hay muchas transiciones en juego, muchos cambios de dominio. Entonces, realmente yo lo ubicaría en toda esa transición. Y realmente parte de lo que hice en mi tesis doctoral fue estudiar, sobre todo en la parte de análisis, que es lo que reporta en Relime, mucho la transición de lo verbal, de los dominios de lo concreto versus lo matemático, lo simbólico, lo gráfico, lo analítico. Algo que me gustaría mencionar, es un poquito complementando la pregunta anterior, es que anteriormente mencioné muchas desventajas, ¿no? Como que todo estuviera en contra de la modelación, pero justamente quisiera resaltar, pues a los que nos escuchan, que ahí está su bondad, ¿no? El reto. Una vez que uno logre implementar una enseñanza de matemáticas a través de la modelación, esas dificultades se vuelven como beneficios y finalmente aportes al estudiante y al maestro, por supuesto. Y yo, pues como quiera, invitaría a las personas a intentarlo, ¿no? Una vez que trabajemos en las dificultades y en sacarlas adelante, la modelación puede traer muchas ventajas a todas las partes involucradas. Muchas gracias, Ruth. Me llama la atención en esta respuesta que das para la pregunta manejada por Gaby, que manejas 8 etapas, las cuales son generadas por la combinación de los 3 grandes dominios, el real, el pseudoconcreto y el matemático. Y también indicas que se pueden identificar dificultades entre dichos dominios. Una de esas dificultades se estriba en cuestiones técnicas, como por ejemplo el poco conocimiento del simulador o el manejo de términos técnicos en cuanto al laboratorio de práctica,
pero también señalas que puedes manejar modelación a través del Excel, ¿sí? Por ello, se nos hace interesante manejar la siguiente pregunta. El uso de la tecnología permite llevar a cabo estos procesos de modelado de forma relativamente sencilla, como se aprecia en tu segundo artículo, donde reportas el caso de los estudiantes de ingeniería que mediante software y simuladores o sensores manejaban, observaban la situación real, la simulación, recogían datos, generaban la ecuación diferencial que luego resolvían por procedimientos analíticos para luego ser cotejado con los resultados experimentales. Bajo esta consideración, ¿has trabajado con actividades semejantes a las de la temperatura, el circuito o los sensores en las que puedan realizar mediciones o recolección de datos? ¿El equipo de laboratorio o sensor? Ok, pues es una pregunta interesante. A mí me gustaría resaltar que en mi tesis doctoral, si se dieron cuenta, no incluía la tecnología, no uso en ningún momento tecnología. Más que nada fue el diseño de una situación abierta en el cual el alumno se enfrentaba a todo el proceso, tal y como lo describí en el artículo. Los trabajos posteriores aquí en el instituto me han llevado mucho a repensar el proceso, a verlo a través del uso de ciertas tecnologías, en las cuales mencionaría rápidamente la experimentación y la simulación. En la diapositiva 14, los que lo estén viendo en su casa o aquí en la grabación, pues quise enlistar de manera muy general los sensores, o como bien dices Adriana, los sensores, interfaces, software especializado, y también usan mucho la simulación. De repente pueden decir a alguien, yo no tengo acceso a ese tipo de equipamiento, puedo fácilmente hacer la simulación en mi clase a través de software de acceso libre o de acceso con licencia. Bueno, la mejor opción es libre. Las imágenes que puse en la diapositivas 15 a la 20 simplemente son una forma que vivieran el proceso como se vive en mi clase, o sea, la serie de cuestiones que les hago ver a los alumnos, si les quieren pasar de manera un poco rápida, simplemente para ver lo que haría efectivamente la tecnología. Juega un papel importante, pero no es fundamental, ¿verdad? En la diapositiva 21 quise mostrarles que sí reconozco que es posible hacer modelación sin tecnología, y una de las, sin tecnología de esta naturaleza, porque una de las que he trabajado mucho en clase de ecuaciones es la de modelando el crecimiento de población. En la diapositiva 22 podrán ver una especie de cómo se vería la actividad. Es la primera actividad del curso de ecuaciones, donde se les propone a los alumnos una serie de datos, que obtengan datos reales del censo de Estados Unidos, de una página de internet, y a través de un ajuste de un software pues tan sencillo como Excel y tan accesible a todos, pudiéramos argumentar el modelo matemático que surge. Un modelo matemático que es nuestra primera ecuación diferencial del curso, sencilla, un modelo Malthus, y entonces podemos hacer cuestiones como lo que se muestra en la diapositiva siguiente, donde se hace un estudio, si le quieren avanzar, un estudio de la parte real, la parte numérica, a través de métodos numéricos, la parte gráfica, a través de métodos cualitativos, y finalmente una parte analítica. Entonces, un poquito la apuesta de la modelación es hacer vivir matemáticamente pues varios registros del mismo objeto, en este caso ecuaciones diferenciales, quizá para cada uno de ustedes del objeto matemático en cuestión. Y esto es usando una tecnología mucho más simple, que no tiene un costo mucho para el alumno ni para el maestro. También reconozco en mis trabajos la posibilidad, si regresamos a la diapositiva 21 por favor, de trabajar simplemente en ese ambiente clásico que yo creo que no va a cambiar de ser de moda, de lápiz y papel. Una actividad que trabajé mucho tiempo con una colega, Lorenzo Llanes, fue hacer que el alumno modele un fenómeno de mezclas, tanques con agua y un poco de sal, y ir preguntando, simplemente dibuja qué crees que va a suceder con las magnitudes en cuestión, cómo crees que sería el modelo, por qué. Y hemos escrito un par de artículos para escuelas de invierno, por ejemplo, Congreso Nacional, donde platicamos un poco la experiencia sin usar nada de tecnología. Recientemente tuve la opción de trabajar con un colega de ingeniería, donde hacíamos dinámicas grupales, donde los alumnos hacen realmente sin nada más que ellos mismos, ellos son el instrumento y podemos hacer surgir modelos matemáticos, como la curva S, la logística. Y finalmente no quise dejar de mencionar lo que hacen algunos colegas míos en probabilidad, el uso de dados, de urnas, o sea,
aquí el mensaje que me gustaría pasar es que efectivamente la tecnología juega un papel crucial, que ha sido el que más me ha interesado en los últimos años, un poquito por el contexto donde estoy. Hay un especial interés en ver los efectos y la influencia de la tecnología en la modelación. Pero sí, pues resaltar que la tecnología juega diferentes papeles, no solamente sacar datos y ver comparaciones, sino hacer vivir el modelo, que los alumnos conozcan el fenómeno. Y pues invitar un poco a los maestros que nos escuchan y que pueda interesarles adoptar esta cuestión de la modelación para enseñar matemáticas, que podemos hacer perfectamente modelación sin tecnología. De hecho, en la diapositiva 24 me atreví a poner un recordatorio, ¿verdad? De decirles a todos que no existen matrimonios fijos. Si efectivamente, siempre hemos dicho modelación y tecnología van mucho de la mano, pues sí, pero no necesariamente. La parte de colaborativa, que es otra de las cuestiones que esta forma de enseñanza potencia mucho, que es bastante importante decir, la parte de colaboración, de aprendizaje activo, a los alumnos la verdad les va a encantar. No es necesariamente como que matrimonios de toda la vida, ¿no? Y reconocer en ese punto de vista que la modelación matemática puede ser al interior de la matemática. Como verán, en mis trabajos me he enfocado mucho a preocuparme qué sucede con otros dominios. Sin embargo, pudiera ser posible una modelación al interior de la propia matemática. Eso sería un poquito mi respuesta. Ok, muchas gracias, Ruth. Es decir, no se requiere de tecnología para hacer modelación. Sin embargo, la tecnología es una herramienta que nos aporta muchísima ayuda. En física, por ejemplo, existen algunos trabajos de enseñanza con tecnología, en los cuales se utilizan sensores a nivel medio básico, y se recolectan los datos, se hace la interpretación de las gráficas, se diseña el modelo matemático y bueno, obviamente no se hace utilizando ecuaciones diferenciales por el nivel. Sin embargo, para el caso de las matemáticas, ¿a partir de qué nivel escolar tú podrías sugerir que se implementara esta forma de trabajar? Bueno, Gabriel, es una pregunta interesante porque mi respuesta sería muy general, pero sí yo lo recomendaría en todos los niveles. De hecho, ahí en la diapositiva 26 solamente recordé que tanto la literatura actual reporta varios intentos e investigaciones en todos los niveles escolares, primaria, secundaria, medio superior, superior y posgrado. Yo trabajo, ¿verdad?, en superior y, por ejemplo, muchas de las actividades que yo hago me he inspirado en otras que he visto. En particular, pues una colega tuya de Madero, Socorro Valero, ella ha trabajado muchos circuitos eléctricos. Me parece que lo hicimos casi de manera paralela porque bueno, yo estaba en mi doctorado y ella estaba acá. Y aunque sea el mismo experimento, se pretende enseñar diferentes objetos matemáticos. Claro. Hice ella en preparatoria la noción de función, mientras que yo en profesional la noción de ecuación diferencial, por ejemplo. No quise dejar de mencionar en la diapositiva 27, ojalá la pudieran compartir, es como una serie de tesis que yo en lo personal he dirigido, son alrededor de 16 tesis en diferentes niveles, donde los profesores han querido implementar la modelación en sus clases, en matemáticas sobre todo, pero también en ciencias, que es de manera más natural, ¿no? La química, la física, todo eso es de manera natural. Aquí es importante resaltar que parte de mi propuesta ha sido la modelación en la clase de matemáticas, que es quizá la parte interesante y a la vez como retadora, un poco nueva, porque efectivamente la ciencia, la física, la química, ese es su trabajo del día a día, ¿no? Modelar fenómenos. No es el caso de nosotros en matemáticas, y es un poquito parte de la propuesta. Entonces, como evidencia estos trabajos, pero la literatura marcará muchos más, yo diría no es exclusivo de un nivel, es justamente todo lo contrario. De hecho, un poco preparándome para esta conferencia, pensaba yo que quizá muchas de las dificultades que tenemos en superior, que me toca a mí recibirlos, pues es justamente porque los alumnos apenas están conociendo esto a mi nivel, en cuarto semestre, segundo año. Y pensara, y esa es un poquito mi idea hacia el futuro, de si enseñáramos al alumno el proceso de modelación, pues un poquito la parte experimental, el cuestionarse cosas, el interpretar desde pequeños, esta transición sería más gradual. Y pienso que en el futuro, pues en profesional podríamos hacer mucho más. Entonces, nada más, uno de los trabajos que está haciendo una de mis alumnas, Samantha Quiroz, aquí presente, trabajando justamente en cómo enseñar la modelación en primaria. Y está atacando, yo creo, los personajes principales del proceso, que son los maestros, ¿no? Cómo iniciar con los maestros que se están recién graduando de profesores,
cómo empezar a acercarlos a que conozcan el proceso y que eventualmente esto se pueda ir pues permeando a los alumnos, ¿no? Que son finalmente los que nos interesan. Muchas gracias, Ruth. Es importante señalar que varios de los profesores que están siguiendo esta transmisión imparten clases a niveles básico e intermedio. Como tú señalas, pues la modelación se puede aplicar en cualquier nivel y a cualquier materia, no importa que no sea matemáticas. Tú señalas que debemos de abocar nuestra atención a lo que se pretende que el alumno observe en la práctica y sobre todo a enfatizar en el enfoque que le demos nosotros en la materia. Sobre esto planteamos la siguiente pregunta. ¿El esquema que obtuviste en este proceso de modelar la modelación en tu trabajo en las clases de física en Francia te ha sido útil para describir los procesos de modelación que realizan los estudiantes en actividades que pones en práctica dentro de tus clases de ecuaciones diferenciales? ¿Qué tanto crees que este esquema podría ser útil para describir los procesos de modelación de otras ramas de las matemáticas, por ejemplo, la álgebra, la geometría o probabilidad estadística, o incluso en otras materias como la química, la biología o la economía? Gracias, Adriana. Pues finalmente creo que el modelo nace, tal como lo concibo desde la tesis doctoral, para modelar en otras áreas. O sea, el modelo está casi pensado y he visto pocos modelos que tengan tan explícitamente, al menos en el esquema gráfico, la presencia de otros dominios. Se dice, vamos a modelar en eso, pero me parece que el esquema está pensado y diseñado para modelar en otras áreas. Entonces, parte de mis trabajos, que es lo que quise mostrar en las diapositivas 30 a la 32, ha sido pensar en otros contextos y el pensar un poquito la influencia de que el alumno conozca las leyes y principios de ese contexto, que el alumno sepa sus lenguajes de tipo esquemas de circuitos, lenguajes de diagramas de fuerzas, o sea, todo eso es propio de cada disciplina. No he ahondado mucho en lo que reconozco que existe, la intramatemática. No me he puesto a reflexionar demasiado en esa parte de cómo sería llevarlo a álgebra, a trigonometría, a probabilidad estadística, pero yo pienso que tendríamos muchos puntos en común, porque finalmente el proceso de modelación sí es como más general, más transversal, y pues habría que sentarse y pensar en ello, en cómo encontrar esas cuestiones. Una discusión que se ha perdido, se quedó en mi tesis doctoral, ahí en uno de los capítulos, donde se hace todo un análisis de todos los esquemas posibles que se han propuesto, los que se usan, y todos en realidad es para un fin muy particular, ¿no? Se quiere algo con cada esquema. Algunos enfatizan más la parte cognitiva, otros más la parte matemática, o sea, finalmente habría que ver las personas interesadas en ahondar más qué es lo que se pretende ver en el esquema. Yo no descartaría del todo que pudiera ser útil para áreas al interior de la matemática. Muchas gracias. Bien, Ruth, gracias. Entonces, la modelación puede ser vista desde diferentes perspectivas y ya nos has comentado de forma muy interesante acerca de ellas. También me gustaría que platicáramos un poco acerca de lo que es la aplicación de las matemáticas y de la modelación en la vida cotidiana. Por ejemplo, la sociedad nos establece cada vez más la necesidad de un currículo que vaya enfatizando la modelación matemáticas en contextos que sean reales. Sin embargo, el proceso el proceso de la modelación requiere de conocimientos previos, por ejemplo, de los principios, de las leyes físicas, que sean propios del área del conocimiento que se está modelando, ya sea la física, la química, la economía, etc. También se van a necesitar lo que es la recolección de datos. ¿Qué tan viable es, por ejemplo, para una persona en su vida cotidiana poder aplicar el proceso de modelado matemático como tal? ¿Sería, por ejemplo, de alguna manera un impacto favorable, por ejemplo, en la vida de un ciudadano que estudió en el bachillerato el proceso de modelación? ¿Lo podría impactar de manera favorable o cómo podría esto contribuir a la formación de una cultura matemática? Ok, muy interesante la pregunta y pues muy retadora, ¿no? Hay que pensar en varias cuestiones. Sobre el uso de la persona en su cotidiano, a mí me gustaría primero pues poner en cuestión la palabra qué es lo cotidiano de una persona. Porque, bueno, ahorita existen trabajos y uno que me ha tocado ser partícipe es un proyecto de investigación que lidera el doctor Francisco Cordero ahí en Cinvestav
Somos una serie de universidades mexicanas y justamente el título es uno de los títulos más bonitos que he visto. Es resignificar el uso del conocimiento matemático en la escuela, el trabajo y el cotidiano. En la ciudad, ¿verdad? Finalmente, ya hay nuevas perspectivas donde se piensa a los estudiantes más que como estudiantes, como personas y como parte de lo que son, una sociedad, y pensar cómo cada uno de nuestros cursos, en este caso de matemáticas, puede impactar a que esa personita sea un mejor ciudadano, ¿no? Una mejor sociedad. He pensado un poco en ello porque efectivamente esa persona tiene una vida en la escuela, que es la que nos toca ver, pero también en su trabajo va a tener otra realidad y quizás ese va a ser su cotidiano. De hecho, en los trabajos con Francisco Cordero y uno de sus alumnos, David Saldívar, hemos discutido mucho porque ellos hablan del cotidiano del ingeniero mecánico, del cotidiano del ingeniero electricista. O sea, finalmente es un cotidiano muy acotado a la realidad de cada quien. Y ya si me voy a la ciudad y a la vida de todos los días, ese es el cotidiano de otras tantas personas, ¿no? Entonces, el término en sí, teóricamente ya lo estamos definiendo, pero pienso que sería puntualizar, ¿verdad? El cotidiano de quién. Finalmente siempre va a ser aporte, o sea, la matemática a través de la modelación contextualizada, con aplicaciones, va a ser más útil a la persona y efectivamente va a contribuir a una mejor competencia de índole matemática, que fue un poco lo que quise resaltar en la diapositiva 33, recordar lo que ya PISA desde hace algunos años nos ha solicitado de cómo formar en las personas una cultura matemática o una competencia matemática. Si se dan cuenta, la definición en sí habla de modelación, sin decir modelación. La capacidad de estudiantes de analizar, razonar, comunicar efectivamente la formulación, solución, interpretación de problemas en una variedad de situaciones que involucren conceptos cuantitativos, espaciales, probabilísticos o matemáticos. De hecho, lo menciono, creo, en el artículo de Relime, y fue una de las así como intereses iniciales de mi tesis doctoral, el ver que ya había muchos documentos internacionales que promovían que la persona usara más la matemática como parte de su día a día, de su cotidiano. En México tenemos a la SEP, que ya desde 2011, un poquito más tarde, promueve que se establezca que los alumnos tengan oportunidades de modelizar situaciones y resolverlas. Es lo que aparece en la diapositiva 36, los que los están viendo. Pero finalmente es recordar que un poquito mi tesis doctoral nació porque en Francia en el 2002 acaban de proponer modelación en preparatoria, apenas. Y hoy, bueno, veo con gran agrado que la SEP, aunque es muy reciente, 2011, pues está proponiendo lo mismo. Entonces yo creo que sí vamos hacia allá, a ir dotando a esas personas que están con nosotros en el aula todos los días como de más conocimiento, más que puramente disciplinar o conceptual, sino como más global. Les quiero compartir que el artículo que escribí, el de 2013 nace es la Sociedad Americana para la Educación de la Ingeniería. Está pensado más para el contexto de los que formamos ingenieros. Sin embargo, el objetivo de ese foro internacional era cómo contribuir a un ingeniero global. Entendiéndose por esto una persona, un profesionista que pudiera ser capaz de hacer más cosas aparte de toda la parte de la parte disciplinar, que obviamente que sepa su especialidad, su disciplina, pero también invitaba a que fuera una persona que supiera convivir con otros, trabajar con otros, que estuviera enfrentar la diversidad cultural y también que supiera usar tecnología para acercarse a los demás. Entonces, en ese sentido, desde el año pasado he venido pensando la modelación como algo más, o sea, finalmente es una forma de formar ese profesionista ciudadano que sea no solo muy experto en algo, sin saber relacionarse con los demás. En mis últimos trabajos, y una diapositiva que por ahí se quedó en el tintero, la número 10, trata de mostrar que hemos querido andar con la gente aquí en el tecnológico en cómo pensar que las personas desarrollen competencias de modelación. La modelación como una forma de crear una persona más integral, donde eso le va a contribuir en la parte de competencias matemáticas, definitivamente, nuestro interés principal, en la parte de uso de tecnología especializada para fines bien específicos, y finalmente competencias más transversales, como la argumentación, la colaboración, el llegar a acuerdos, la tolerancia, o sea, puede, y algunos, no soy la única que lo está pensando así, podemos ver a la modelación como algo más, eso que va a permitir formar un nuevo ciudadano, un nuevo profesionista, y a la larga me atrevería a pensar, pero eso es algo que traigo muy nuevo, en la última diapositiva 37, me permití recordar, fuera de la matemática, que esa es una competencia importante, la competencia científica, ¿no? Que la persona finalmente tenga pues un espíritu científico, una forma de lidiar con sus problemas
de identificar preguntas, de extraer conclusiones basadas en hecho, pues a través, de una manera para mí, de la modelación matemática. No es la única, obviamente, pero veo que esto puede ir más allá de lo que se puede ver plasmado ahorita en los artículos. O sea, podemos pensarlo como, pues, toda una manera de poder hacer un cambio, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, Ruth, por todas tus respuestas. Realmente es muy interesantes tus aportaciones, unas ideas muy innovadoras acerca de lo que es la modelación. Ahora vamos a abrir el diálogo para lo que es la participación de los profesores que nos están viendo desde nuestras diferentes sedes, así como también por internet. Vamos a empezar con las preguntas de las sedes. Para empezar, del SEC, le vamos a dar la oportunidad de participar al SEC de Tampico. Por favor. Sí, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de acceder a esta presentación. Y retomando las palabras de la doctora Ruth, me gustaría preguntar si la transversalidad como característica de la modelación, espero haber interpretado correctamente las palabras de Ruth, la transversalidad que encontramos en la modelación, si ustedes creen que sugiere la necesidad de plantear la enseñanza desde un punto de vista interdisciplinar, porque desafortunadamente en nuestro país se reconoce grandes debilidades en la formación matemática y científica de los chicos, su visión científica del mundo, y entonces que esta visión que ofrecen ustedes de la modelación, lo que nos puede llevar a concluir es la necesidad de plantear la educación con un enfoque interdisciplinar. Gracias. Hola Socorro, pues un gusto saludarte primero que nada, y efectivamente estamos hablando de aquí de un cambio muy radical a pensar ya no como hemos estado todo el tiempo, como parcelas aisladas. Bien mencionaba ahorita Gabriela, es que en física en medio básico hacemos eso, sí, pero el alumno siempre sigue pensando como sus dos realidades, ¿no? La matemática y la clase de física. En prepa, aquí mismo en profesional, yo tengo un ingeniero mecánico frente a mí, pero él dice, aquí vengo a ver ecuaciones y a resolver, y allá veo la aplicación. Y hemos estado moviendo, hemos estado aquí en el instituto en particular piloteando programas interdisciplinarios, donde los que estén a cargo sean maestros de diferentes áreas, el diseño, las actividades. Yo pienso que en el futuro tendría que ser así, porque sería imposible hablarlo de la modelación matemática en matemáticas sin hablar de los otros contextos. Entonces, efectivamente estoy de acuerdo, porque eso es lo que va a permitir que el alumno sí relacione pues todo lo que tiene que saber para resolver un problema. No sé mucho cómo va a suceder, pero pienso que debería suceder en el futuro, espero no muy lejano, este rompimiento del modelo actual que estamos conociendo hacia un nuevo modelo que bueno, que podría venir a cambiar totalmente lo que estamos haciendo ahorita. Muchas gracias, Socorro, del SEC Tampico. Vamos a continuar con las preguntas del foro. Tenemos 3 preguntas que están vinculadas, motivo por el cual las vamos a leer al mismo tiempo y ya la doctora Ruth nos hará el favor de contestarlas. Tenemos la pregunta que hace el profesor Juan Hernández de la escuela EMSTAD 15 de Colegio de Bachilleres en San Luis Potosí. Él maneja lo siguiente: cuando se modelan situaciones reales u otras que se enmarcan en la adquisición del concepto de función, se provoca que el estudiante, al aproximarse a fenómenos reales, analice y describa la significación de objetos en los contextos simbólicos, verbales, gráficos, algebraicos y numéricos. En ese sentido, ¿cuál debe ser la perspectiva que debemos tomar? ¿Primero hacer las matemáticas y después regresar al mundo real? ¿O el mundo real primero y después la matematización? Tenemos también la pregunta de la profesora Lina María Muñoz Mesa. Aquí nada más una recomendación, por favor. Es importante que incluyamos la escuela en que laboras, Lina, y el sitio desde el cual nos escribes.
La pregunta que nos hace Lina es, ¿se podría hacer modelación partiendo del mismo problema sin haber dado previamente la teoría matemática? ¿Por qué? ¿Qué proceso se requiere? Y una última pregunta por parte del profesor Uriel Martínez Soriano, es docente del CEP, está en Santa Cruz Amilpas, en Oaxaca, y él maneja lo siguiente: la modelación es una técnica poderosa para el aprendizaje. Me parece que se facilitaría si podemos justificar el aprendizaje de los fenómenos ante los alumnos, como podemos inspirar a nuestros alumnos para que aprendan estos fenómenos. Ok, muy bien, Adriana. Bueno, efectivamente están muy relacionadas, sobre todo la pregunta de Juan y Lina, sobre qué es primero, ¿no? La parte matemática o la modelación. Aquí es importante resaltar que ha habido varios enfoques que suenan muy parecidos a la modelación matemática que propongo, que es, por ejemplo, matemáticas en contexto o simplemente las aplicaciones, donde efectivamente el maestro lo que hacía era explicar la parte matemática y por no dejar, decía, vamos a ver algunos ejemplos aplicados, ¿no? Aterrizados. Es justamente un poquito lo que no queremos hacer en modelación, sino decir, sabes que el día de hoy nos interesa resolver un problema. En mi clase, por ejemplo, una de mis clases favoritas, vamos a construir todos juntos un circuito eléctrico y posteriormente, hacia el final, espero que podamos establecer juntos el modelo y entender lo que el sensor me está dando como respuesta. Ya sé que la respuesta de la gráfica del sensor es la solución de la ecuación diferencial, por decirlo en algunos términos, o la manera en que está cambiando la carga en el capacitor. Pero a mí lo que me interesa es hacer todo el estudio después. Es decir, como que primero, para mi punto de vista, debería ser el fenómeno y después el interés de a ver cómo le meto el diente, a ver cómo resuelvo, a ver cómo encuentro. Y no al revés, porque si no sería la separación. Efectivamente, a veces no todo el tiempo es posible, pero la mayoría de los problemas es hacer que vamos a tener todos un problema y la pregunta es cómo le hacemos matemáticamente para lidiar con el problema o para entender más el problema o acercarnos más al comportamiento del fenómeno. Esa sería una cuestión. En el caso de la última pregunta de Uriel, me quedó un poquito la duda, decía, me parece que se felicitaría si podemos justificar el aprendizaje de los fenómenos frente a los alumnos. ¿Cómo podemos inspirarlos o diría yo motivarlos? Pues creo que en el punto de vista de que el problema sea parte de su cotidiano, otra vez, entre comillas lo pondría. Por ejemplo, aunque resulta difícil pensar en ello, el caso de los circuitos eléctricos será el cotidiano de mis futuros ingenieros que tengo al frente. O el estudio de algunos contextos mecánicos será su cotidiano en el campo laboral de esos ingenieros. En ese sentido logro motivarlos. Me parece en ese sentido yo tengo la tarea un poquito, entre comillas, más fácil porque sé muy bien qué quieren ser. Pero la gente que trabaja en otros medios, yo pienso que tienen, pues, habría que buscar las maneras de buscar la importancia, de resaltar la importancia de esos contextos, que finalmente la tienen, y hacerle ver a los alumnos que es importante que sepamos lidiar con diferentes cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo doy una materia que son 24 especialidades diferentes. O sea, hay 24 intereses y motivaciones ahí frente a mí. Cada vez que propongo electricidad se enojan los biólogos y cada vez que propongo mezclas de química se enojan los de mecatrónica. Pero finalmente es hacerles ver que aquí estamos formando ingenieros, que ellos tienen una identidad única como ingenieros y que parte del proceso de estudiar esos fenómenos les van a dar herramientas para entender otros. Explotamos mucho la analogía de los modelos, o sea, está bien que no vas a trabajar jamás con tanques, con agua, pero sí vas a trabajar con circuitos eléctricos y mostramos la analogía entre ellos. Entonces yo siempre he creído que todo está en el diseño, en la forma en que uno efectivamente, como bien dice Soriel, lo presenta a los alumnos y logre hacerles ver la importancia, o sea, realmente trabajar con problemas pues que sean finalmente de relevancia a la persona, al ciudadano. Esa sería mi respuesta. Bien. Pues agradecemos mucho a nuestra invitada Ruth y también a los maestros Juan, Lina y Uriel por su participación. En estos momentos, en una de nuestras unidades, en la unidad de la Universidad de Antioquia, tenemos una pregunta. Le cedemos entonces la palabra a la unidad. Les pedimos por favor que se presenten por su nombre, así como el departamento al que pertenecen, para irnos conociendo mutuamente. Está por ahí la Universidad de Antioquia. Bueno.
Bueno, al parecer hay algún tipo de dificultad técnica, entonces vamos a continuar con la sesión de preguntas. Tenemos nuevamente a Lina María Muñoz Mesa. Otra vez, Lina, por favor, coloca la información de dónde laboras y el lugar en el que radicas. Ella maneja la siguiente pregunta. ¿Por qué se escogió el problema de tu artículo en RELME? ¿Tiene que ver con el contexto de los estudiantes? ¿Es real y significativo para los estudiantes que participan en la investigación? ¿Por qué? Ok. Bueno, Lina, un poco, creo que tu pregunta es muy parecida a la de Uriel, justamente en que, remontándome un poquito a la historia de ese problema que aparece en RELIME, es un artículo de circuitos eléctricos y era parte de un contexto de un desfibrilador cardíaco, que era un problema que iban a ser ellos eventualmente examinados en una prueba final de la preparatoria, el famoso examen BAC. Entonces, un poco inspirándome en que el contexto en sí iba a ser un contexto a ser evaluado por los alumnos de preparatoria en Francia, y me inspiré para crear el problema, que es mi problema protagonista de mi tesis. Entonces, es real y significativo. Es otra vez la cuestión de, bueno, ¿qué podemos entender por eso? Es real y relevante en el contexto escolar, sí, para ellos era importante que lo supieran. Y bueno, es significativo en el sentido de que pudieran contextualizar un poquito. Ellos eran una clase de física, justamente, eran circuitos eléctricos, estudiaban todo ese comportamiento, y ahí un poquito lo que apuntarlo en mi artículo de RELIME, sin contexto. O sea, dentro de la física es la modelación física per se, sin darles aplicaciones alguna. Y eso es algo que me llamó la atención, porque en física uno esperaría más realidad, más la vida diaria. Y hubo una modelación totalmente intraeléctrica, ¿no? Totalmente circuitos. Y entonces el ejemplo era un poco darles un motivo de para qué se usan los circuitos, o para qué. Estamos hablando de jóvenes de preparatoria, muy jóvenes, y no conocían. Entonces, eso es muy relativo. Yo diría que sí, o sea, para los alumnos a los que fue diseñada la actividad y a los que fue implementada y donde estudié, era relevante para ellos. Me gustaría quedarme con esa palabra, era de importancia que lo supieran. ¿Qué tan significativo real fue eso? Bueno, me queda pendiente. Ok, bueno, muchas gracias. También tenemos una pregunta por videoconferencia del SEC Campeche. Nos conectamos con el SEC. Sí, buenas tardes. Agradecemos la oportunidad que nos dan de poder participar en la exposición de la doctora Ruth en relación al tema. A mí me gustaría resaltar un aspecto importante. Es cierto que estamos hablando de que debe de ser un trabajo más real, más significativo, tomar en cuenta lo contextual, lo motivacional, pero lo que yo resalto de la aportación de la doctora y que a veces se queda un poco olvidado desde las aulas, tanto por los maestros como por los propios alumnos, es el hecho de que todos aprendemos de manera diferente, ¿no? Y la situación de dejar de impartir clases de manera tradicional, donde el docente es quien dice, hace, y el alumno es el mero receptor, considero que esto es fundamental. Hay alumnos que aprenden auditivamente, hay quienes aprenden de manera visual, hay quienes aprenden de manera kinestésica, y eso es fundamental, ¿no? La posibilidad que se nos está planteando en este momento de que el alumno puede entrar en contacto con todos esos elementos independientemente de la posibilidad que tenga para aprender, me parece que es un punto importante. Entonces sí nos gustaría, y me llama mucho la atención el trabajo que planteaba la doctora de otra tesis que están elaborando sobre los docentes, que en un futuro próximo, en cuanto se termine, nos pudiera proporcionar la información correspondiente, porque aquellos que trabajamos con docentes sí vemos una gran dificultad. No es tan sencillo. Al maestro pues se le motiva, se le incentiva, se le hace ver su realidad, las necesidades, pero difícilmente se separa del ámbito tradicional en el que siempre ha estado inmerso, y específicamente en el caso de las matemáticas. Agradecemos la oportunidad y gracias. Bueno, pues muchas gracias por los comentarios. Definitivamente como bien decía anteriormente, los maestros somos la principal pieza donde hay que empezar a trabajar.
cuando termine Samantha, que la presiono para que sea pronto, le compartimos, y igualmente si podemos seguir en contacto, le podemos compartir algunos avances que hemos publicado de la tesis en algunos foros, en algunos congresos nacionales e internacionales. Entonces podemos compartir los adelantos, no hay que esperar que esté acabada. Y simplemente recordar, yo, como bien mencionaba mi semblanza, soy coordinadora de ecuaciones diferenciales aquí en el instituto. Ha sido mi acercamiento con los maestros, y entiendo que es complicado hacer que las personas cambien su estilo de enseñanza, ¿no? Porque están ligadas a creencias y concepciones sobre lo que debe ser la enseñanza de la matemática que ellos creen. Entonces, es un asunto un poquito más complicado, pero yo pienso que es posible, y lo he visto algunos cambios importantes cuando el maestro se acerca y lo vive. A veces observándote, a veces ayudándote, y entonces empiezan a ver que no es como la gran panacea, no es tan complicado, o sea, y que requiere de estudiar un poquito cuestiones ajenas a la matemática en sí, pero yo creo que es muy valioso. Y yo creo que el maestro efectivamente se convencerá en su momento cuando él observe los resultados en sus alumnos. Finalmente, cuando escuche los comentarios o algunas evidencias de la mejora, yo creo que eso puede ayudar. Pero sí hay que trabajar, y pues seguimos en contacto, la gente de Campeche, para poder intercambiar pues información. Muchas gracias a la compañera de Campeche. Y esta pregunta que ella manejó está íntimamente relacionada con la que propone la profesora Marta Luisa Rodríguez Recendis en cuanto a la capacitación. Ella nos está siguiendo desde San Luis Potosí. Voy a leerla tal cual. Para poder implementar esta metodología de la modelación matemática y llevarla a los estudiantes, es necesario recibir una capacitación, como usted lo hace notar en la lectura, y mi pregunta va encaminada a ello. En estos momentos, usted o sus compañeros de labores del tecnológico trabajan bajo esta modelación con los estudiantes. ¿Les ofrecieron cursos, talleres o una capacitación para implementar esta modelación? Hola Marta, de San Luis. Pues efectivamente sería bueno tener una capacitación previa, pero en nuestro caso ha sido un poco sobre la marcha, ¿no? Hemos aprendido, por ejemplo, justamente regresando al comentario de Socorro Valero, decía, ¿es necesaria la interdisciplinariedad? Yo diría que sí, porque las situaciones que reporto ahí en el artículo de ACE, varias de ellas están siendo diseñadas por nuestro contacto con los ingenieros en otras áreas, y algunas han sido validadas por ellos. Es decir, por ejemplo, la de circuitos eléctricos, hay asesoría de parte de alumnos de semestres avanzados o de doctores, investigadores en física, que validan que la situación pues sea coherente dentro de su dominio. Entonces, ha sido una capacitación un poco informal. En nuestro caso hemos buscado capacitarnos, es decir, vamos mucho en la búsqueda de personas que trabajan cuestiones similares, y los hemos invitado al tecnológico, tenemos esa facilidad, y hemos mantenido mucho el contacto. Por eso aprovecho para un poco ofrecerme a todas las personas interesadas en iniciar un contacto, porque es así como vamos construyendo cosas. Yo comparto lo que he vivido ya como maestra en el día a día, y podemos irnos ayudando en la distancia. Es una capacitación informal que definitivamente debería ser formal, porque necesitaríamos hablar de muchas cositas, pero sería interesante que sea más sistemático, más organizado. Pero yo pienso, bueno, también soy investigadora y debo de escribir, y siempre me dicen, ¿quieres investigar? ¿Quieres hacer investigación? Pues investiga, ¿no? O sea, hazlo. ¿Quieres aprender a escribir muy bien? Pues empieza a escribir y vas perfeccionándote en el camino. Yo le diría a toda la gente, ¿quieren aprender a enseñar modelación? Pues hay que empezar aventándote, ¿no? O sea, haciéndolo un poco, perdiendo el miedo, y ver que no pasa nada, y que finalmente se puede ir perfeccionando. Yo, la actividad ahorita de circuitos eléctricos que hoy hago es muy diferente a la que hice hace como 4 años que empecé aquí en el TEC, y la verdad he ido pues aprendiendo del fenómeno de la disciplina, pues metiéndome un poquito. Entonces es algo interesante que los invito a vivir. Eso es lo que vale la pena. Ok, muchas gracias, sede San Luis. Tenemos una pregunta más de la sede Colombia, de la Universidad de Antioquia. Buenas tardes. Bueno, un especial saludo para Ruth y para todos los colegas desde la Universidad de Antioquia. Hoy escuchando la charla con
con Ruth vemos que todavía tenemos aún más puntos en común y que quisiéramos discutir, y para eso pues estará el foro. En particular, en este espacio quisiéramos dialogar un poco sobre dos de esas preguntas. Una de ellas pues tendría que ver cuando colocamos a los estudiantes de ingeniería a modelar en un curso de ecuaciones diferenciales o en otro curso en particular. Quizás los modelos que se construyan no sean únicamente modelos matemáticos, sino que se deban construir algunos modelos en física, algunos modelos de otra cotidianidad, como mencionabas en tu charla. ¿Hasta dónde es importante o hasta dónde es necesario delimitar esa modelación matemática de la modelación en física o de la modelación en química? Y otra pregunta que tendríamos entonces, le doy el espacio a mi compañera Paula para que la presente. Bueno, profesora, bueno, dígame, ¿cómo observa la modelación matemática para atender las necesidades de formación de un ingeniero? Es decir, cómo la modelación matemática permite que los estudiantes identifiquen en esa práctica una actividad para su futuro desempeño profesional. Bueno, sí, gracias por sus dos preguntas. La primera sobre, si bien entendí, es sobre una modelación matemática, ¿cómo convive con modelaciones en física o en química? ¿Es correcto? Sí, bueno, justamente modelación matemática es pues llegar a un modelo matemático. En mi caso muy particular, pues ajusto que todos los fenómenos puedan ser modelados finalmente con una ecuación diferencial, porque de alguna forma así es lo que me conviene para fines de mi curso. Pero lo que me he encontrado, para mi sorpresa, es que el mismo modelo, el mismo fenómeno pudiera tener una incluso mejor respuestas en términos, no sé, de modelos probabilísticos o cuestiones en mi caso son modelos continuos que en cuestiones discretas. Entonces, yo pienso que en el futuro, yo en este caso diseño para un curso de ecuaciones y todo el tiempo busco o ando en la casa de situaciones para ser modelado por ecuaciones, pero se te empieza a tener repertorio de cuestiones que es la modelación en sí, o sea, pura, y puede ser casi cualquier cosa. Entonces, habría que pensar eso en un espacio aparte. De hecho, en Estados Unidos hay cursos dentro de la carrera de modelación y el alumno ahí efectivamente vive la modelación como en su más amplio esplendor, ¿no? El modelo que sea uno de los mejores, de los idóneos, puede ser de cualquier naturaleza, porque se asume que el alumno ya tiene un background, respaldo de matemáticas básicas, ¿no? Entonces, efectivamente pudiéramos hacer vivir algo así, sería lo ideal, que en la currícula oficialmente estuviera ese espacio de, una vez que uno cuenta con varias herramientas, pues poder hacer vivir diferentes modelos, donde los determinísticos, los continuos sean uno de ellos, y no necesariamente el único, ni quizá el mejor, ¿no? Eso lo vería a futuro. Y sobre la última pregunta, es sobre la clase de matemáticas, de física. Recuérdeme. ¿Cómo la modelación aporta como a la formación de los ingenieros? Pues cómo les permite que identifiquen esa práctica en su desempeño profesional. Sí, por ejemplo, una de las cuestiones que he estado haciendo últimamente es relacionarme mucho con ingenieros de otras áreas, en particular industriales y mecatrónicos, que son dos de las carreras más grandes que tenemos en número. Y ellos nos hablan que en la parte profesional mucho tiene que ver con cuestiones de predicción y de conocimiento de estabilidad o no estabilidad del fenómeno en cuestión, de la solución de la ecuación diferencial. O sea, estamos hablando de aspectos que son realmente muy generales y muy globales sobre la solución. Cuándo es estable, cuánto tiempo tarda en estabilizarse la solución. Y eso es aplicado en el día a día de las industrias por todas las ingenierías. O sea, más bien, ya lo estoy un poquito poniendo un poco aparte en la parte de investigación como una práctica de modelación, que es el día a día de todos los ingenieros, no importa casi mucho la especialidad, y que eso es algunas de las prácticas que hemos diseñado, por ejemplo, de circuitos, ha sido enfocarse en esos detalles. Una vez que tengo la solución o lo que el sensor me mostró es cuánto tiempo tarda en estabilizarse la solución, cómo puedo leer ese tiempo de la solución de la ecuación diferencial, del estudio matemático,
por qué pudieran, o sea, cuáles son los parámetros que intervienen para su estabilidad. Si te fijas, eso es bastante global, se aplica a algunas de las prácticas, sobre todo la de circuitos está diseñada así, para ver esos puntos, y yo lo vería útil en su desarrollo profesional en ese sentido, de que finalmente le estás dando herramientas para entender lo que va a tener. Y bueno, eso no es muy inventado, eso es realmente lo que los ingenieros me dicen que van a hacer generalmente cuando van a la empresa, al piso, a fijarse en esos tipos de detalles. De hecho, han dicho cosas un poco más duras de no van a querer tener la solución completa, ¿verdad? Ni siquiera resolverlo. Dijo, más bien necesitan entender las soluciones en cortos tiempos. De hecho, en algunas empresas son tiempos muy rápidos para tomar decisiones. Entonces, conocer el fenómeno, cómo se va a comportar, tienes que tomar decisiones que puede repercutir en cuestiones económicas fuertes, de tiempo, de entrega. Entonces, necesito tomar decisiones sobre la forma en que se comportaría el modelo. Creo que en ese sentido puede repercutir. Como mencioné en el proyecto que estoy trabajando, pues hay 3 etapas, ¿no? La escuela, lo escolar. Aquí yo estoy en el segundo año, que es un cuarto semestre, todavía estoy en la parte básica o tronco común. Y esto mucho está pensado en ayudarles en sus materias de especialidad más adelante. Y finalmente cuando salgan al trabajo, para ciertos trabajos, también puede ser bastante útil, creo yo. Pues muchas gracias, Ruth, y gracias a los compañeros de Colombia. Continuamos con las preguntas del foro. Tenemos una pregunta realizada por la profesora Élica Martínez Bautista. Ella es de la Escuela Cobach 9 de Tanlaja, San Luis Potosí. Ella marca lo siguiente. Existe una gran necesidad de parte de los docentes de diseñar estrategias que integren la mayoría de las etapas de modelación para que el alumno aprenda un conocimiento significativo y funcional. ¿Qué bibliografía recomienda para desarrollar este tipo de actividades? Ok, Élica, bueno, no tengo una bibliografía, tengo varias. Si gustas, pues te compartiría pues algunas investigaciones que hemos identificado como las... En investigación, tú sabes, hay de todo, ¿no? Hay muy teórico y muy aplicado. En la parte teórica, pues está toda la fundamentación de la modelación, diferentes perspectivas. Pero en la parte práctica pudiera recomendarte algunos autores que son los que más han aterrizado. En particular, depende un poquito del nivel donde estés trabajando, pero si gustas te los puedo compartir por internet. Se pongo a mi disposición, no sé si tengan mi correo electrónico los participantes. Pero es ruthrdz@itens.mx. No he encontrado así como que el libro para enseñar por modelación, todavía no lo he visto, pero haría un compendio de algunas investigaciones, algunos resultados que te puedan dar algunas ideas o guías de cómo o en qué fijarse para diseñar. Okay. Bien, también tenemos una pregunta de la sede de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Buenas tardes a todos. Mi nombre es José Luis Torres Guerrero. Estoy aquí desde la sede de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico, aunque laboro en una escuela de bachillerato del propio Politécnico, el CECIP 7 Cuauhtémoc. A reserva de que lo que vaya a comentar sea algo que ya lo hayas mencionado, Ruth, porque no pude seguir íntegra la sesión por cuestiones de que en algunos momentos perdíamos el audio. Y bueno, tendré que esperar a que se tenga el enlace, la grabación de esta sesión para poderla recuperar íntegra. Pues indudablemente la experiencia que nos comentas con estudiantes de Francia es importante, porque te permitió hacer contrastes entre pues los estudiantes de allá, los de aquí de México, diferencias desde luego en infraestructuras, semejanzas, lo mismo desde luego en los currículums que pues sabemos no son los mismos, pero encuentras dificultades que no son ajenas a los profesores de México y creo que de otros países, en términos de que no es tan inmediato, tan fácil lograr seguir, digamos, los pasos que describes acerca de construir un modelo o diversos modelos que permitan
utilizar la matemática, y esto es clave. Es a partir justo de modelos como se logran tener diversas aplicaciones de la matemática. Creo que, bueno, por ahí lo llegué a escuchar un poco de la pertinencia de tratar esta situación de la modelación de una manera más explícita, más cuidadosa. ¿Piensas que esto deberá hacerse desde los primeros años de bachillerato, por una parte? Pero la otra que deja de ver tu trabajo es esta vinculación necesaria entre profesores de matemáticas y de otras áreas. Y también quisiera que nos comentaras un poco al respecto. ¿Qué dificultades tú has encontrado acerca de poder tener esta vinculación de profesores de matemáticas con profesores de física, de química o de otras disciplinas, para que estas actividades de modelación sean más ricas, más completas? Bueno, hola José Luis, un gusto saludarte, y definitivamente en mi caso, la verdad me siento un poco afortunada, bueno, bastante afortunada, porque el instituto donde laboro tiene gente pues muy dispuesta a participar, y cada vez más justamente porque el instituto promueve de manera oficial que se hagan estos cursos interdisciplinarios, ¿no? Incluso ha creado el concepto se llaman Team Teaching, o sea, el maestro de cálculo, por ejemplo, FISMAT 1, Física, Matemáticas 1, Cálculo Diferencial y Cinemática en un solo curso. O sea, el instituto promueve que se haga de manera oficial. Lo mismo para multivariable con electricidad y magnetismo, y ha habido varios pilotajes de ideas todavía de física, matemática y computación en una sola. Incluso materias como literatura y redacción también. O sea, es como que un poco hacia donde se está moviendo ahorita el instituto, hacia el nuevo modelo TEC 21, que es como se llama la iniciativa. Y entonces, de manera natural, los que no estamos en proyectos oficiales, como quiera promovemos mucho el estar en conjunto con otros colegas. En particular, comento que varias de las iniciativas que se fondean al interior del instituto, tenemos una que se llama Ambiente Híbrido para el Aprendizaje de las Ecuaciones Diferenciales. Y yo siempre he creído que en parte la ganamos porque había el mecatrónico, estaba el industrial, estaba el ingeniero química y estábamos los matemáticos. O sea, es como de manera interna, de manera natural, que se den las colaboraciones. Y antes de esto, te estoy hablando de hace 2 o 3 años que empezamos en esta dinámica. Los maestros de manera natural decían, si gustas, puedo checar tu actividad, incluso han ido a mi clase a dar la clase y convivir con los alumnos y explicarles. O sea, sí me siento así realmente privilegiada que en el TEC sea de manera bastante natural. Hay muchos colegas que han compartido mucho de manera incondicional, diría yo. Gente con la que recientemente me he involucrado, nos comparten en algunas horas lo que ellos han aprendido en 20 años, tanto en la industria como en la academia, y nos dan como sugerencias de cómo mejorar. Entonces, he escuchado de algunos otros colegas en otras instituciones que no necesariamente puede ser su realidad. Y en ese sentido, pues habría que buscar esas formas de hacer vinculaciones, y que esas vinculaciones sean no esporádicas y no casuales, como dicen, discusiones de pasillo, sino de manera sistemática, trabajo colegiado, que se pueda o que pueda dar fruto a esas actividades que dices tú, de actividades de modelación más ricas. Mientras cada vez un experto ve, cada vez se vuelve más rico la actividad. Sería mi comentario, José Luis. Muchas gracias a José Luis de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico. Nosotros concluimos esta sesión de preguntas y, bueno, de manera particular, yo quisiera agradecer a Ruth, ¿verdad?, por esta participación. Esta sesión pues ha sido muy enriquecedora para mí, espero que también para todos los colegas, ¿verdad?, ya que pues a todos los que estamos interesados en el proceso de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, no únicamente en las matemáticas, pues toda esta información, el proceso de modelación y tu marco de referencia, pues son elementos importantes para empezar a trabajar sobre la misma. Incluso el hecho que tú manejaste es que aun y cuando se ha enfatizado mucho en el uso de la tecnología como parte del proceso, aún así podemos regresarnos al modelo tradicional, por así decirlo, ir a la estrategia de lápiz y papel para promover esa modelación. También lo que acabas de comentar ahorita con la respuesta del
maestro José Luis, el hecho del trabajo colegiado a nivel local como institución y el conocer que hay un macroproyecto por parte del doctor Cordero en el cual se involucra la modelación escolar, la modelación en industria y la modelación cotidiana, podemos manejarlo así, pues a mí me deja una gran satisfacción. Muchas gracias por tu... Ruth, no sé qué te ha parecido a ti. A mí me ha parecido muy interesante, muchas propuestas innovadoras. En lo particular, pues creo que la intervención en el seminario de Ruth resultó muy interesante para todos y nos deja sin duda muchas aportaciones. Por ejemplo, que la creatividad del maestro es un factor muy importante para lo que es la formación de la cultura matemática, y que el aprendizaje de las ecuaciones diferenciales pues puede ser apoyado por diversas herramientas y por muchas estrategias en las que se enfatiza la modelación, además de que el uso de la tecnología enriquece el bagaje de los estudiantes y los ayuda a desarrollar competencias transversales que les van a ser sin duda de mucha utilidad, no solamente para ser ingenieros, los ingenieros del futuro, sino los ciudadanos del futuro. Y bueno, los invito a todos los participantes a continuar en contacto con nuestra invitada por medio del foro de discusión que quedará abierto un mes más. Esperamos que se puedan tomar todos el tiempo para participar. Asimismo, te invitamos, Ruth, a que participes respondiendo a todas estas inquietudes que sin duda han quedado en nuestros participantes. A todos ustedes les agradecemos sus valiosas aportaciones y sabemos que seguramente seguirán llegando por los medios que están disponibles, que son los foros, el correo de Ruth y el chat. Y bueno, para cerrar este diálogo nos gustaría que nos dejes en mente una conclusión acerca de lo que te llevas de esta sesión. Bueno, pues agradecerles a todos los participantes, los comentarios en el foro y las preguntas en las sedes. Pues finalmente un gran aprendizaje es escuchar cómo se puede leer mi trabajo en otras áreas, en otras latitudes y de otras perspectivas. Decirles que hay mucho trabajo por hacer, definitivamente hay mucho que se está estudiando, que no se ha implementado y que como maestros en todos los niveles que estamos aquí podemos hacer realmente un cambio importante. Porque finalmente todas las propuestas que van a lanzar y que ya lanzó PISA y CEP y todo, debe ser filtrada a través de nosotros los profesores. Y esa es una forma interesante que tengo y que propongo de enseñar, pues no solo la matemática, sino la ciencia a los alumnos, ¿no? Y a los futuros ciudadanos. Yo me quedaría con esa idea de repensar, como bien dice el seminario al cual me invitaron, repensar nuestra actividad docente, repensar mi papel como profesora de matemáticas y repensar realmente, yo creo, toda la enseñanza como se ha venido dando hasta ahorita. Y dar un salto importante a una nueva forma de hacerlo y de vivirlo. Serían mis palabras. Muchas gracias de nuevo, Ruth. Nosotros nos despedimos de ustedes, les agradecemos su participación y les cedemos la palabra a nuestros compañeros del Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, agradecemos a los videoconferencistas del Tecnológico Monterrey y del Politécnico que hacen posible esta transmisión. Hasta luego Liliana. Hace un mes tuvimos una sesión muy interesante de competencias en educación. Hemos tenido muy buen nivel en el foro de discusión, pero esta dinámica de repensar las matemáticas entre todos hace que nos superemos sesión a sesión. No cabe duda de que esta sesión fue muy interesante por el tema, por la invitada, por las dialogantes, por la participación en cada una de las sedes. Y quiero retomar la invitación que hicieron John y Gabriela Camero de leer los documentos de referencia. Esta sesión nos va a permitir adentrarnos más a aquellas cuestiones finas del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, en este caso con modelación y tecnología, y de continuar en el foro. Agradezco a las nuevas sedes que se conectaron y a las que tendremos en el próximo mes con la participación desde Argentina de Luis Reina. Para terminar esa sesión, quiero poner la programación de las próximas sesiones de los repensares, aparecer en pantalla, y si queremos avanzar juntos hacia esta transversalidad o interdisciplinariedad, pues tal vez podemos interactuar con los seminarios hermanos, el seminario Repensar la Física, el seminario Repensar la Bioquímica, Repensar la Cultura Financiera
Y nosotros nos vemos de vuelta después de vacaciones el 23 de abril, o en vacaciones, a algunos les tocará el 23 de abril a la misma hora. Muchas gracias a todos de parte de la coordinación de este seminario. Hasta luego.